Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. O sea, ¿qué día era? El sábado, el reposo judío, el sabbat. Y los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron a Jesús: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo. Pero ¿qué le dijo Jesús? ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo, repite, os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Repitamos esto: porque Jesucristo es Señor sobre el día de reposo. Amén. Oremos. Santo, levanta las manos, dispón tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, quiero colocar en tus manos esta charla, esta prédica. Quiero que sea de bendición para mis hermanos. Te pido, Espíritu Santo, que me uses como un instrumento en tus manos, que hables a través de mi boca y que esta palabra sea guiada por tu Espíritu. Habla, te lo pido, y enséñanos la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy va a ser como extraño de pronto para algunos, pero si le ponen mucha atención va a ver que es bien importante. El tema lo he titulado El verdadero descanso. Nos habla acerca de Jesucristo. Dice la palabra que Jesucristo iba caminando con sus discípulos un día sábado, caminando por los sembrados, y de pronto los discípulos, porque tenían hambre, empezaron a arrancar espigas de trigo y empezaron a comer el grano. Al ver los judíos, los fariseos esto, se enojaron con el Señor y lo regañaron, le llamaron la atención a Cristo y le dijeron: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de descanso? Lo estaban regañando porque según ellos, los judíos, los discípulos de Jesús estaban, digámoslo, profanando o quebrantando
la ley del Sabbat. La palabra de Dios ordenaba, eso es cierto, que en el día sábado los judíos no podían trabajar, pero lo que estaban haciendo los discípulos no era trabajar, estaban simplemente tomando espigas y comiendo. Le hago yo una pregunta, santos, ¿será que los fariseos los sábados no comían nada? ¿Será que no desayunaban? ¿No tomaban el pan y lo llevaban a la boca? ¿No tomaban de pronto su chocolatico, su cafecito con el pan? ¿Prohibía la ley de Dios que el judío pudiera comer en sábado? No, lo que la ley de Dios prohibía era trabajar, pero ellos no estaban trabajando, simplemente pasaron y cogieron los espigos, los llevaron a la boca. Pero todo religioso, todo crítico como los fariseos siempre busca cualquier ocasión para echar piedra. Y ahí estaban los fariseos atacando a Jesús porque los discípulos estaban comiendo espigas y comiendo trigo. Pregunto, ¿estaban violando la ley de Dios realmente los discípulos? La respuesta la quiero. No, estaban simplemente ¿qué? Comiendo. Pero ahí estaban los fariseos para criticarlo. Por eso Jesús, aprovechando esta oportunidad, dio una lección bien importante de lo que significa el día de descanso, el Sabbat, el reposo. Pues yo quiero hoy en este estudio, que empezaré hoy, terminaré en 8 días, hacer un estudio profundo sobre el tema del Sabbat. ¿Qué es el Sabbat para el cristiano? ¿Será que nosotros como cristianos estamos obligados a guardar el Sabbat? ¿Será que Dios quiere eso? ¿Qué simboliza realmente el Sabbat para el cristiano hoy en día? ¿Les interesa el tema? Así que va a ser un tema un poco raro, vuelvo y lo digo, pero la idea es que aprendamos toda la palabra de Dios, no solamente un tópico, sino que yo quiero ver una iglesia madura que domine toda la Biblia. Alguien diga amén a esto. Así que será un tema un tanto teológico y de pronto le suene a alguno aburridor, pero póngale un poco de atención y verá que sacará un buen provecho de esto. Amén. Bueno, entonces, sin más preámbulo, me voy con mi primer punto: la crítica de los fariseos. Lean la pantalla. ¿Cuál es mi primer punto? La crítica de los fariseos. Primero, los fariseos juzgaban a los discípulos de Cristo. ¿Por qué los juzgaban? Por comer espigas el día de descanso. Mateo capítulo 12, versículo 1. Mateo 12:1. Lea conmigo la pantalla. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. O sea, ¿qué día era? Un sábado. Los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Para qué las arrancaban? Para comer. ¿Para qué las arrancaban? Para comer. Para comer. No se le olvide esto. Viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ellos estaban juzgando a los discípulos del Señor porque según ellos estaban trabajando. Pero yo les acabo de mostrar que no estaban trabajando, estaban ¿qué? Comiendo. Una cosa es trabajar y otra cosa es tomar el trigo para alimentarnos. Ellos no estaban cosechando el trigo, no estaban pasando la hoz, no lo estaban amontonando, no estaban haciendo una labor, estaban simplemente ¿qué? Alimentándose. Segundo punto: los fariseos juzgaban a los discípulos por algo que la ley de Moisés aprobaba. ¿Sabían ustedes que la ley de Moisés permitía esto? Se lo voy a demostrar. Deuteronomio 23:25. Deuteronomio 23:25. ¿Qué dice la ley de Dios? Mire lo que Dios le decía a los judíos: cuando entres en la mies de tu prójimo, o sea, en el cultivo de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la miel de tu prójimo. O sea, lo que Dios está diciendo es que cuando un judío iba por un camino, así no conociera al dueño de la finca, podía alargar la mano y comer de lo que había en los árboles, de lo que había en el sembrado, podía hacerlo. Pero lo que Dios no le permitía era que trajera maquinaria y pelara el terreno y se lo llevara. Eso ya es una cosa totalmente diferente. Pregunto, ¿permitía Dios a los judíos, a los discípulos de Jesús que comieran de ese trigo?
¿Era permitido? Claro que era permitido. No estaban haciendo nada raro. Tercero, los fariseos cambiaban la ley de Dios, interpretándola de la manera que más les convenía. Los fariseos eran unos expertos en cambiar la ley de Dios, pero siempre acomodándola a lo que necesitaban. En ese momento, ¿para qué necesitaban? Pues molestar a Jesús. Querían atacarlo y entonces aprovecharon cualquier cosita para echarle piedras. Así que eso de echar piedras unos con otros, eso no es nuevo, eso ha existido siempre y seguirá existiendo. Y cuando termine hoy mi sermón, más va a echar piedras hoy, hasta por internet. El tema que voy a predicar, estoy predicando hoy, es un tema controversial. Y estoy ya acostumbrado a estos temas, que me critiquen. Mire lo que dice: los fariseos cambiaban la ley de Dios, pero siempre la acomodaban para ellos. Éxodo 31:15. Mire la ley de Dios que decía realmente: 6 días se trabajará. ¿Se qué? Trabajará. Mire que no está hablando de comer, se está hablando de trabajo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo. Un día para consagrarlo ¿a quién? A Jehová. Cualquiera que trabaje, no habla de comida, cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente que morirá. Pregunto, ¿estaban trabajando los discípulos de Jesús? ¿Qué estaban haciendo? Comiendo. Vuelvo y pregunto, ¿será que los fariseos no comían el sábado? Pues claro que comían, hermano, y comían harto. Pero cuando hay un demonio de crítica, entonces ellos critican, pero no se dan cuenta que hacen lo mismo. Amén. Cuarto, el sábado era un cuadro o sombra de Cristo. Póngale mucha atención a lo que estoy diciendo. ¿Por qué criticaban a Jesús? Porque sus discípulos estaban comiendo o arrancando espigas en sábado. Y el sábado era un cuadro o sombra o figura ¿de quién? De Cristo. Se lo voy a demostrar. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses 2:16. ¿Qué dice la palabra? Y aquí es donde esto se empieza a poner teológico, así que yo necesito que se me concentren. ¿Qué dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? ¿Qué dice? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Présteme su atención. ¿Qué dice el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo? Que nadie juzgue. Que nadie juzgue en cuanto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, porque todo esto son apenas sombras del que ha de venir. ¿Y quién fue el que vino? Jesús. ¿Qué es lo que la palabra me dice? Que nosotros no podemos caer en el fariseísmo. Y es el espíritu de la crítica. Le voy a poner un ejemplo porque de pronto alguno no entiende. Es verdad que la ley prohibía comer cerdo, pero hoy, como Dios es el Dios del descanso, Él es el que ordena, Él es el que puede cambiar. Dios dice ahora a través del apóstol Pablo que nadie juzgue al hermano que come o que no come, o que bebió esto o que no bebió. Vuelvo a leérselo, Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie puede juzgar. Todo esto es una sombra del que había de venir. ¿Quién es? Cristo. Pero como mi tema no es solo la comida, mi tema es el reposo, entonces la pregunta es:
¿Por qué cristianos atacan a otros porque no guardan el sábado? Esta mañana yo hablaba de un pastor amigo que toda la vida reunió a su iglesia un domingo. La reunía el domingo como cualquier otra iglesia. Hasta hace unos meses que alguien llegó a la iglesia, le lavó el cerebro, le enredó la mente y hoy el hermano se congrega el sábado. El hermano se enlazó. Yo le voy a demostrar que se enlazó. Se enlazó porque vuelvo y le digo, nuestro descanso no es el sábado, nuestro descanso no es el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. Nuestro descanso es permanente. Nuestro descanso se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Si yo le dijera a usted, hermano, hacemos reunión el martes, ¿podríamos hacerlo? ¿Por qué no? ¿Podemos hacer reunión el viernes? ¿Por qué juzgar al hermano que de pronto guarda un día o no? Ahora, si el hermano pastor que yo le digo guarda el sábado, ¿tengo yo algo para criticarlo? No, la palabra me dice que no lo juzgue. Si él se siente más cómodo reuniéndose el sábado, bien, pero que él tampoco juzgue a los que nos reunimos el domingo. En pocas palabras, la cuestión es no juzgues. Dígale a su hermano, doble la lengua y guárdela, hermano. Ahí, pastor, lo van a cascar en tele. No importa. Tinto. Que levante la mano. ¿Quién va de acuerdo por ahí conmigo? Hasta ahí donde voy. Hasta ahí. Gloria a Dios, hermano. Gracias, Señor. Gracias. Quinto. Dios no esperaba. Óigame, este es buenísimo. Dios no esperaba que los gentiles observaran los días especiales judíos. Vuelvo y le leo. Dios no estaba esperando que los gentiles observaran los días especiales judíos, mucho menos el día de reposo. ¿Qué es lo que le acabo de decir? Dios no estaba esperando que el gentil guardara la Pascua, guardara la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Urim, guardara la fiesta de las gavillas. Todas esas fiestas eran judías. Eran judías, pero usted no es judío. Yo no entiendo por qué hoy encontramos hermanos cristianos que nacieron en Bogotá con kipá, caminando por la calle con rituales judíos, vestidos de judíos. Ese se le ve bien a un judío, pero es que usted no es judío, hermano. ¿Cuál era la razón por la que Pablo escribió la gran mayoría de sus epístolas? La gran mayoría de las epístolas fueron escritas precisamente para atacar a los judaizantes. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Quiénes eran los judaizantes? Pablo les predicaba la verdad y detrás iban otros predicadores diciéndole: tienen que guardar la ley de Moisés, de lo contrario no llegarán al cielo nunca. Y había una mezcla ahí. Los judíos trataban de que los gentiles guardaran la ley. Pero se reunió el concilio, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, se reúne el concilio en Jerusalén y deciden que los gentiles no están obligados a guardar la ley mosaica. Esas leyes eran para el pueblo judío. Solamente se le dan unos cargos al pueblo gentil. ¿Cuáles eran? No coman sangre, no coman animal ahogado, no forniquen y no sean idólatras. Pero no más. Así que el cristiano que hoy se quiere volver judío está equivocado. Los hermanos judaizantes o judeocristianos están errados. Porque la palabra de Dios me dice que nuestro descanso y nuestra libertad está en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Alguien dice amén? Entonces póngale cuidado a Gálatas capítulo 4 versículo 8. Gálatas 4:8. Escuche lo que dice la palabra. Habla el Espíritu Santo a través de Pablo. ¿Y qué dice, iglesia? Ciertamente, le está hablando a la iglesia gentil. ¿Qué dice? Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Déjeme, yo se lo traduzco a mi manera. Lo que Pablo está diciendo es que antes de que nosotros fuéramos cristianos, éramos idólatras.
Eso es lo que está diciendo. ¿Quién dice amén? Pero ¿qué dice el versículo 9? Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cuáles son los rudimentos que los gentiles querían volver a esclavizarse? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, los judíos habían engañado a los gentiles para que guardaran los días, meses, tiempos, años, fiestas, etc. Y Pablo le dice, no lo hagan, porque si lo hacen se van a esclavizar. Versículo 11, mire lo que Pablo le dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿De qué está hablando Pablo? Dígale a su hermano, yo soy libre en Cristo y no puedo caer en esclavitud de guardar un día, un mes, un año, la fiesta. Esas cosas a Dios no le interesan. A Dios lo que le interesa es que tú lo adores en tu corazón todos los días, cada instante, cada minuto, cada segundo. Eso es lo que Dios busca de ti, no una expresión exterior. Ahora, con toda la confianza, levante las manos los que están en contra de lo que estoy enseñando. Pagar. ¿Están de acuerdo? Levante la mano el que dice, pastor, esto es bíblico. Bueno, sexto. Esto está bueno, ¿sí o no, hermano? Aquí cada tema es raro. Este tema yo sabía que era raro, pero yo sé que sirve. Sexto. Los que guardan el día de reposo, oiga lo que le voy a enseñar. Los que guardan el día de reposo no deben condenar a los que no lo guardan. ¿Dónde está escrito eso, pastor? ¿Usted sí se inventa unas vainas? No, hermano, está escrito, se lo voy a demostrar. Romanos 14:5. Lo que pasa es que hay que conocer la Biblia. Romanos 14:5. ¿Qué dice? Un cristiano, hace diferencia entre día y día. Pero otro, yo no oigo, otro juzga iguales todos los días. Vuelvo a leer, póngale atención, no se distraiga, no garle tanto y ponga cuidado. Uno cristiano hace diferencia entre un día y otro, pero otro le parece iguales todos los días. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Yo con ese entusiasmo que le predico y usted dormido. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que no critiques al que come o al que guarda un día, y que el que come no critique al que no come, y el que no come no critique al que come. El que guarda un día no critique al que no lo guarda, y el que no lo guarda no critique al que lo guarda. En pocas palabras, lo que me dice la Biblia es que doblemos la lengua y la guardemos, y dejemos de criticarnos, y más bien amemos a Dios con el corazón y no nos ataquemos los unos a los otros. Dice la palabra de Dios. Alguien que grite amén. Bueno, está bien, hermano. Séptimo. Oiga lo que, esto es buenísimo, hermano. Esto es para acabar toda controversia. Todos los días, lea conmigo, todos los días para el creyente. ¿Hay algún creyente aquí? Todos los días para el creyente son días de reposo. ¿Por qué? Porque Cristo le da el descanso. Hebreos capítulo 4 versículo 9. Hebreos 4:9, escuchen. Por tanto, queda un reposo. Oiga, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Hay pueblo de Dios aquí? Hay un reposo para ti. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas.
Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Présteme su atención. Dios está diciendo a través del escritor del libro a los hebreos que hay un reposo para su pueblo. Amén. Que procuremos entrar en ese reposo, que no sigamos luchando porque no lograremos el descanso. Hay alguien que nos puede dar ese descanso. ¿Quién es el que nos puede dar un reposo verdadero y genuino, permanente, todos los días de nuestra vida? 31 días al mes, 365 días al año. ¿Quién es el que nos puede dar ese reposo permanente? Esa persona que puede dar ese reposo permanente día y noche se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el verdadero reposo. ¡Aleluya! Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor. Él es nuestra herencia, Él es nuestro refugio. No hay nadie como Él. ¿Cuántos creen que no hay nadie como Él? Oh Señor, levantamos nuestras voces para decirte que no hay nadie como tú, Jesús. Hoy te levantamos, Dios, te levantamos en tu trono, Señor. Oh sí, Jesús, yeah. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Con sus palmas ahí, venimos a adorarle a Él. ¿Cuántos vienen a adorarle a Jesucristo ante el trono de la gracia? Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, vamos, dígale, no hay nadie, nadie como tú, dilo. Nadie como tú, fuerte, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos, a la luz de tu verdad. Oh sí, Señor. Tan consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Jesús, ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, como si no hay nadie, nadie como tú, fuerte, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente.
Hoy levantamos nuestras manos al cielo para declarar, Señor, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Vamos, acompáñeme hoy. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Sí, Señor. En tu luz vemos la luz. Vamos, díselo. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, es que es suficiente, nuestro Redentor. Muestra tus caminos. Vamos, iglesia. No se calle, dilo. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Oh sí, Jesús, andaremos en tu luz, andaremos en tu luz. Aleluya.